Hola, hoy en Retrologando y en nuestra sección sobre autores dramáticos de final del siglo XX, primeros del XXI, otra referencia obligada, el gran autor simbolista, el autor que renueva gran parte o que si no renueva, replantea posiciones sobre los mitos, Luis Riaza. Luis Riaza nace en 1925 y bueno, él no se dedicó al teatro, él sacó una oposición de correos, no fue cartero, pero sí trabajó en correo, en traslados de paquetes, en fin, en correo. Él entendía el teatro un poco como la vida, muy distinto de los parámetros de los autores realistas. Y bueno, pues él, desde sus primeras obras ya hay un planteamiento de reformulación de cuestiones dadas por entendidas. Por ejemplo, personajes y caracteres míticos, legendarios, incluso de la cultura, de la literatura, desde unos planteamientos simbólicos que representan muchas veces más de aquello que en primera instancia la acción pueda dar a entender. La obra de Luis Riaza, pues por eso consisten en una amalgama, hay que estar atento en la lectura o como espectador de una función a lo que va sucediendo, porque no es una trama necesariamente acorde pues, por decirlo, con un argumento lineal, sino que va lleno de referencias, lleno de guiños, lleno de... Riaza es una persona, un autodidacta, pero como por ejemplo Lauro Olmo, muy culto, muy preparado, con sus propias ideas y sus propias opiniones sobre eso que digo, como lo que los clásicos deben ser así. Él tenía sus propias reinvenciones, sus propias reinterpretaciones de todo. En el teatro de Riaza el lenguaje es muy importante, el lenguaje de los personajes, igual que el lenguaje de la acotación, incluso de los prólogos, porque él suele hacer unos prólogos prolijos, que les decía él, donde a lo mejor está hablando un discurso, abre un paréntesis, está dentro del paréntesis, abre otro paréntesis, con lo cual salen dos paréntesis, llega hasta poner hasta 23 paréntesis abiertos y cerrados dentro de paréntesis dentro del discurso. Sus acotaciones son muy importantes, y sobre todo el lenguaje de los personajes y las referencias que va dando. Así él establece lo que él llama la dramaturgia de la sustitución, donde ciertos elementos pues sustituyen a otros, como su propio nombre indica. Entonces, al repasar mínimamente sus obras, pues nos damos cuenta de esto que decimos. Por seguir un poco el orden cronológico que iremos saltando según convenga por razones de operatividad, habría que hablar de la representación del tenorio a cargo del carro de las meretrices ambulantes. Esta primera obra, pues como su propio nombre indica, es una representación del tenorio desmitificadora, realizada por prostitutas, con lo cual ya está invirtiendo los personajes del seductor y de las señoras que son las que lo interpretan. Es una obra donde ya se preludia un poco, no es una obra que podríamos definir como de las más características de Riaza, pero sí contiene todos los elementos que aparecieron después, algo que se podía deducir también a propósito de Drama de la dama que lava entre las blancas llamas, publicada en la revista Primer Acto, que va en esta misma línea. Como se ve, el juego de lenguaje es muy importante, es un juego con las cacofonías, con redundancias sonoras, intencionadas y voluntarias, que va buscando un fin, el fin pues mismo que por ejemplo pues podíamos identificar en el que él denominó siempre su maestro, Miguel Romero Esteo, cuando por ejemplo en Tarteso hace las letanías que forman las distintas liturgias de Tarteso. Pues él un poco sigue esta forma, digamos, musical de utilizar el lenguaje. Su primera obra realmente representativa, montada en el Centro Dramático Nacional, es Retrato de dama con perrito. Aquí tenemos la edición que publicó Fundamentos, y esta otra que apareció después en la farsa con Berta Riaza, que aunque se apellidaba igual no era pariente de él, en el papel protagonista, en el personaje protagonista. Esto es cuando se hizo el montaje en el María Guerrero, donde la señora pues sustituye, aquí ya encontramos la sustitución, y además un elemento bastante recurrente en la obra de Riaza: los afectos no van a un marido, a unos hijos, no, va al perro. El perro es el sustituto de los familiares. Esto es un elemento que después aparecerá en otras obras, como digo. En su reconsideración de los clásicos, su reconstrucción o su reinterpretación de los clásicos, encontramos Medea es un buen chico, esta edición publicada por Pipirijaina,
Medea es un buen chico, donde aquí el enfrentamiento hombre-mujer, que ya encontramos en aquella primera de las meretrices del Tenorio, se va profundizando, se agudizará a lo largo de toda su trayectoria dramática, la posición macho-hembra, hombre-mujer, como se ve en el desván de los machos y el sótano de las hembras. El desván de los machos, el sótano de las hembras, aquí viene con el palacio de los monos. Como podemos suponer, los monos pues son los gobernantes, son los que dictan lo que la burguesía debe seguir según sus cauces. Esa es otra tendencia habitual en Riaza, el revolucionarismo conceptual, formal, de cualquier manera. Entonces el palacio de los monos va aquí, mientras que, como decía, el desván de los machos, el sótano de las hembras, es una confrontación desde el plano visual mismo entre los dos sexos, los dos géneros. Otra recreación de un mito clásico es Antígona. Lo encontramos en Antígona Cerda, esta obra publicada en la avispa, donde pues en este caso pues Antígona la que sufre pues la interpretación distinta. Y en este mismo volumen aparece Mazurca, es otra obra que abunda en el enfrentamiento mujeres y hombres, que después, ampliada, resulta Danzón de Perras. Esta es una versión de Mazurca donde hay 3 hermanas que están en un sótano, hay un músico que está en un sótano, que hay una claraboya, hay un músico tocando allá arriba, al músico se lo traen, lo castran con los tacones de zapatos, en fin, es una confrontación abierta entre hombres y mujeres. Los perros, una edición de Murcia, que publicó la Universidad de Murcia, sobre ciertos estamentos de la sociedad. Los perros pues son un elemento que a él pues siempre le ha parecido, es un elemento de sustitución. Y otra cuestión que mencionaba, la revolución como revolución de trapo, donde aquí pues desde la reconstrucción de la Revolución Francesa, una reconstrucción y una reinterpretación, pues propone el presupuesto dramático. Las máscaras es otra revisión en clave de leyenda, de mitología. Y aquí encontramos un libro un tanto extraño, de los últimos, de los más recientes que publicó, el tríptico para teatro, Retrato de niño muerto, subtitulado Novela de amor, La emperatriz de los helados, Relatos de terror, y La noche de los cerdos, libro de cuentos. Estas 3 funciones pues versan sobre temática de actualidad, en ese momento. Por ejemplo, recuerdo sobre el terrorismo, en aquel momento pues ETA muy activa, muy funcionando, y a él pues estas cosas como a casi todo ser humano y a casi cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y de sentido ético, pues le afectaba. Este libro, Premio de Teatro Breve, contiene Dioses, Reyes, Perros y Estampas. Esto no es ni más ni menos que una recreación de lo que sería la Sagrada Familia, es decir, San José, la Virgen y el niño, en vez de ir en burro van en bicicleta, en un tándem, una especie de tándem, y en vez del niño hay un perro, lo que hablaba de la sustitución. Y el último libro que voy a traer aquí hoy, Calcetines, Máscaras, Pelucas y Paraguas. Esto es una Ifigenia. Hemos hablado de Medea, hemos hablado de Antígona, esta es Ifigenia. Esto es su reescritura de Ifigenia, su interpretación de Ifigenia, en su clave, con sus máscaras, con su sustitución, con su enfrentamiento entre lo que es sabido y lo que él considera que debe ser, como ha habido en toda su producción teatral y en su obra narrativa, porque asimismo como tiene estos libros, también, por ejemplo, tiene este libro de los Anillos Infernales, un libro de poesía, poemario amplio, al estilo de la Divina Comedia, o su novela Allí, sobre los campos de exterminio nazi, inédita, pero una novela amplia, gruesa, que él tardó muchísimo, reescribió 2 o 3 veces, y de la que al final pues terminó bastante contento. Hay más poemarios, hay más libros de relatos, pero de momento pues lo dejamos aquí. Es Luis Riaza, un autor muy importante, muy interesante, es un autor que hay que releer con cierta frecuencia para recordar pues sus atifos, sus propuestas novedosas, y que por desgracia no lo vemos más en el escenario, pero que sin duda es un personaje fundamental de la dramaturgia del siglo XX. Aquí nos quedamos. Si os gusta, si os interesa, pues por supuesto podéis recurrir a los textos de Riaza, que es lo mejor que se puede hacer para conocerlo, y de paso pues darle al me gusta en el icono correspondiente y suscribirse en el canal para recibir la información de lo que vamos subiendo aquí al canal. Un saludo.